Manos arriba. No te muevas. Malik Jennings se quedó helado, con las palmas abiertas, los ojos muy abiertos. No estoy haciendo nada. Solo estoy ayudando a mi mamá. 2 disparos, un grito, y una madre cayendo de rodillas en la nieve, suplicándole a Dios que le devolviera a su hijo. Malik tenía 19 años. Había ganado una beca en STEM. Era estudiante de primer año en la Universidad de Howard y había regresado a casa durante las vacaciones de invierno para ayudar a su madre soltera a cambiar una llanta pinchada. Pero nada de eso importó cuando el oficial Steven Brock llegó. Vio piel negra y manos nerviosas y apretó el gatillo. La cámara corporal mostraba a Malik retrocediendo, con las palmas visibles. Aún así, la fiscalía dijo que no había pruebas suficientes para condenar. Lo llamaron una tragedia. Dijeron que Brock temía por su vida y esperaban que todos siguieran adelante, pero hubo un hombre que no lo hizo. Reggie Tate, un herrero silencioso, veterano de Vietnam y padrino de Malik, no protestó. Se vengó. Esta es la historia real de un joven que hizo todo bien y de un padrino que estaba dispuesto a romper todas las reglas para obtener justicia. Malik Jennings era el tipo de joven que toda comunidad espera formar. 19 años, mente brillante y de hablar suave. Era el resultado de la perseverancia. Un estudiante negro de honor, nacido y criado en el corazón de Baltimore por una madre soltera que lo dio todo para verlo triunfar. Fue el primero en su familia en asistir a la universidad, ganando con esfuerzo una beca STEM para la Universidad de Howard. Para su barrio, no era solo otro estudiante. Era un faro de esperanza, una respuesta viva a las oraciones silenciosas de innumerables madres, abuelas y padres que nunca tuvieron la misma oportunidad. A pesar de sus logros académicos, Malik nunca se desconectó de las personas que lo formaron. Durante las vacaciones de invierno, mientras la mayoría de los estudiantes se alejaban de las responsabilidades, Malik volvió a casa para ayudar a su madre con diligencias, reparaciones y las compras. Se agachaba en la nieve para arreglar su coche, cargaba bolsas pesadas sin que se lo pidieran y se aseguraba en silencio de que la nevera siempre estuviera llena. Para él, el éxito no significaba dejar a los suyos atrás, significaba llevarlos adelante con él. Tenía una presencia tranquila que hacía sentir seguros a los demás, siempre sonriendo, siempre paciente. Se comportaba con una inteligencia serena. Los profesores admiraban su concentración, sus compañeros respetaban su determinación. Su madre brillaba cada vez que alguien mencionaba su nombre, su hijo, el que lo había logrado. Con un futuro brillante por delante, Malik estaba a punto de alcanzar algo grande. Investigación médica, ingeniería, robótica. El camino que eligiera, el mundo habría tenido suerte de tenerlo. Pero por ahora, solo estaba en casa, solo ayudando, solo viviendo ese tipo de vida ordinaria y hermosa que debería haber durado décadas. Una vida llena de promesas, una vida profundamente amada, una vida que pronto sería robada en cuestión de segundos. La nieve cubría la estrecha carretera trasera en un silencio absoluto, amortiguando el mundo a su alrededor. Malik Jennings acababa de terminar de cambiar la llanta pinchada del viejo sedán de su madre, sus manos entumecidas por el frío, su aliento formando nubes en el aire helado. Las luces de emergencia parpadeaban en un naranja apagado contra la blancura, y su madre estaba cerca, frotándose las manos enguantadas para entrar en calor, mirando el horizonte esperando ayuda que nunca parecía llegar. La carretera estaba vacía salvo por el brillo ocasional de faros a lo lejos. La mayoría de los conductores pasaban sin detenerse, hasta que apareció un coche patrulla, subiendo lentamente la colina antes de detenerse detrás de ellos. Las luces azules y rojas parpadeaban, atravesando la neblina pálida del invierno y tiñendo la nieve con pulsos de color alternados. El oficial Steven Brock salió del coche. Era un hombre endurecido por la rutina y el ego, con el rostro tenso y enrojecido por el frío. Se acercó con una actitud que se sentía menos como ayuda y más como confrontación. No hubo saludo, ni pregunta sobre el coche averiado.
Solo una mirada aguda y una postura que irradiaba sospecha. La madre de Malik lo observó con nerviosismo mientras la mano de Brock flotaba cerca de su cinturón. Su hijo, apenas de 19 años, permanecía de pie junto al maletero abierto. No alcanzó nada. No se movió. Había hecho lo que cada padre negro enseña a su hijo a hacer en esos momentos. Permaneció quieto, mantuvo la voz baja y esperó. Pero Brock ya estaba construyendo una historia en su mente. Vio dedos nerviosos, no temblorosos. Interpretó la calma como desafío. Leyó el miedo como culpa, la actitud tranquila de Malik, sus hombros encogidos por el frío, el leve movimiento de su mano al quitarse la nieve del pantalón. Nada de eso ayudó. La voz del oficial se elevó, cortante y autoritaria. La tensión se volvió insoportable. Tal vez la temperatura estaba bajo cero, pero la madre de Malik sentía sudor formarse bajo su abrigo. Dio un pequeño paso adelante, esperando que su presencia desescalara lo que estaba ocurriendo. Pero Brock no la miraba. Sus ojos estaban fijos en Malik, analizando cada respiración, cada leve movimiento. Veía sombras donde no las había. La carretera estaba vacía, sin refuerzos, sin testigos, solo la nieve y los ojos de una madre. En cuestión de segundos, la energía cambió. Los dedos de Brock se tensaron. Las manos de Malik estaban levantadas, las palmas abiertas. Sus botas crujían suavemente mientras, por instinto, daba un paso atrás, solo tratando de crear espacio. Entonces, sin ninguna advertencia, 2 estallidos ensordecedores rompieron el silencio. Las balas atravesaron el pecho de Malik. Su cuerpo se dobló antes de caer al suelo. Sus extremidades se torcieron de manera extraña, mientras el rojo comenzaba a teñir la nieve blanca. Su madre gritó, pero el sonido se perdió en el eco del momento. Corrió hacia él, resbaló sobre el hielo, cayó de rodillas junto al muchacho que, apenas unos momentos antes, estaba bromeando sobre las tuercas difíciles de aflojar. Ahora sus ojos miraban más allá de ella, su boca ligeramente abierta, el calor de la vida escapando más rápido de lo que sus sollozos podían seguir. Brock quedó inmóvil, aún con el arma en la mano, respirando con dificultad. No había ningún arma cerca de Malik, ninguna amenaza. Solo una llanta pinchada, un adolescente asustado y un futuro desaparecido en segundos. La nieve siguió cayendo, cubriendo en silencio el caos, asentándose sobre el cuerpo. El tráfico seguía ausente. No llegaron otros oficiales, solo una madre sosteniendo a su único hijo mientras moría en sus brazos. Sus sueños en la Universidad de Howard, las ferias de ciencias y cambiar el mundo se disolvieron en el charco helado junto a sus rodillas. Las sirenas no llegaron hasta que ya era demasiado tarde. El video llegó a la prensa menos de 48 horas después del tiroteo. Era inestable, frío y extrañamente silencioso, capturando la crudeza de aquel encuentro al borde de la carretera nevada. Lo que no capturó fue ninguna justificación. El oficial Steven Brock presentó su informe horas después de la muerte de Malik. En frases claras y ensayadas, describió lo que llamó un movimiento repentino y agresivo de Malik. Afirmó que el joven se había lanzado inesperadamente, lo que lo llevó a disparar en defensa propia. Insistió en que temió por su vida, pero la cámara corporal contaba otra historia. El video comenzó cuando Brock salió de su patrulla. Sus botas crujían sobre la grava congelada. El campo de visión de la cámara se movía con cada paso, enfocándose en Malik y su madre junto al sedán averiado. Malik estaba de pie con las manos claramente visibles. Su postura era neutral. No había armas, ni movimientos bruscos. Solo un adolescente envuelto en un abrigo de invierno, parpadeando bajo la nieve y entrecerrando los ojos ante las luces parpadeantes. La voz de Brock se escuchó fuerte y rápida. Sus preguntas eran agresivas, su tono cargado de impaciencia. Malik respondía, apenas audible sobre el viento, pero nunca bajó las manos.
Su lenguaje corporal no mostraba nada más que confusión y un esfuerzo por obedecer. En un momento, levantó las manos aún más, con los dedos bien abiertos. Su madre apareció en el encuadre, colocándose a su lado, visiblemente alarmada. Entonces llegó el momento fatal. Malik se movió ligeramente, retrocediendo mientras Brock avanzaba. Sus manos seguían en alto, las palmas abiertas. La grabación lo mostraba con claridad. Estaba retrocediendo, no lanzándose hacia adelante, con las rodillas ligeramente flexionadas, como si se preparara contra el frío o el miedo, no para atacar. Sus hombros estaban tensos, no para impulsarse, sino para resistir. Y de repente, la grabación se cortó. Sin disparos, sin reacción, solo negro. El clip terminó segundos antes de que se escucharan los disparos, dejando un vacío donde debería haber estado la verdad. La explicación oficial fue un fallo técnico, una justificación ofrecida sin detalles, sin disculpas. Pero el daño ya estaba hecho. Los que vieron el video vieron suficiente. La imagen de Malik retrocediendo con las manos abiertas quedó grabada en sus mentes como una fotografía condenatoria. La indignación pública creció. Los comentaristas analizaron el video cuadro por cuadro. Los expertos forenses confirmaron la ausencia de movimientos amenazantes. Los abogados de derechos civiles exigieron transparencia. Los manifestantes se reunieron frente a la comisaría con carteles exigiendo justicia. Los noticieros repitieron la grabación en bucle, siempre acompañada de titulares que cuestionaban la integridad de la investigación. A pesar de esto, la revisión interna avanzaba lentamente. El departamento no pidió disculpas, declararon que la grabación requería más análisis y recordaron al público que el oficial Brock tenía un historial ejemplar. En lugar de una sanción, Brock fue puesto en licencia administrativa con sueldo y beneficios completos. No le retiraron la placa, no entregó su arma, volvió a una casa tranquila, lejos del caos. Mientras tanto, la familia de Malik enfrentaba la tarea insoportable de organizar un funeral. A puertas cerradas, la defensa de Brock ya estaba en marcha. Sus representantes sindicales hablaban de estrés, miedo, decisiones en fracciones de segundo. Dijeron que siguió el procedimiento. Advirtieron contra la condena pública antes de una investigación completa. Pero para la madre de Malik, la verdad ya estaba expuesta. No solo en la grabación, sino en lo que faltaba en ella. El silencio donde debía haber rendición de cuentas. La ausencia de remordimiento. El parpadeo de una cámara que capturó los últimos momentos de un niño, y luego se apagó justo antes del crimen. Y en esa pieza faltante, la mentira echó raíces. Pasaron 3 semanas en una niebla de ruedas de prensa, vigilias a la luz de las velas y tensión creciente. La comunidad miraba el calendario como si fuera una bomba de tiempo. Cada día que pasaba sin cargo solo profundizaba el temor de que la justicia estaba siendo enterrada en su silencio. La oficina del fiscal permanecía hermética, emitiendo breves declaraciones ensayadas sobre la revisión en curso y la plena cooperación con asuntos internos. Tras puertas de vidrio y altos muros, revisaban horas de videos, registros de radio y declaraciones, pero no llegaban respuestas. Solo silencio, cuidadosamente mantenido. Cuando se anunció la decisión oficial, llegó con la frialdad de la burocracia. La rueda de prensa se realizó en una sala abarrotada del juzgado. Micrófonos alineados ordenadamente, cámaras esperando. La fiscal subió al podio, con una expresión fija entre el arrepentimiento y la neutralidad. Leyó de un comunicado preparado, con voz firme, sin emoción. No hay pruebas suficientes para demostrar intención criminal, dijo. Las palabras resonaron en la sala y enseguida se escuchó el sonido de los periodistas hojeando sus notas, preparando preguntas de seguimiento que nunca recibirían respuestas significativas. No hubo acusación, no hubo juicio, no hubo responsabilidad. Afuera,
Los manifestantes que se habían reunido con pancartas y cánticos quedaron en un silencio atónito. Estaban preparados para la decepción, pero aún esperaban un mínimo de consecuencia. En cambio, recibieron la confirmación de que la vida de Malik, brillante, joven, llena de promesas, no era suficiente para merecer una acusación. Dentro de la sala, la madre de Malik estaba de pie al fondo, aferrándose al programa del funeral de su hijo como si fuera un salvavidas. Escuchó el veredicto de la fiscal y sintió que el aire se volvía más delgado a su alrededor. Sus rodillas flaquearon, su visión se nubló. El dolor y el agotamiento de 3 semanas interminables se desbordaron de golpe. Cayó al suelo, su cuerpo derrumbándose bajo el peso de todo. La muerte de su hijo, las mentiras que siguieron, las promesas rotas, y ahora la última humillación de la indiferencia legal. Los que estaban cerca corrieron a ayudarla, pero nada podía aliviar la angustia grabada en su rostro. Era el colapso de una madre que no solo había perdido a un hijo, sino también su última esperanza de que el sistema pudiera importarle. La imagen de su desmayo, captada por las cámaras de los noticieros, se difundió rápidamente, compartida en redes sociales, recogida por medios nacionales, enmarcada como símbolo de la injusticia de la historia. Pero dentro de la oficina de la fiscal no hubo pausa, no hubo reconsideración. La declaración ya se había dado. Ellos consideraban su trabajo terminado. Oficialmente, la investigación estaba cerrada, pendiente de nuevas pruebas, pero todos sabían que no aparecerían nuevas pruebas. La grabación había sido cortada. El oficial tenía su versión. El sistema había tomado su decisión. En los barrios de toda la ciudad, la reacción fue inmediata. La rabia explotó en las esquinas. Los murales con el rostro de Malik se multiplicaron en las paredes de ladrillo y en los callejones. Su sonrisa se convirtió en un ícono, congelada en el tiempo, un recordatorio de lo que fue arrebatado. Pero en los pasillos del poder, volvió el silencio. No hubo dimisiones. No se ofrecieron disculpas. El nombre de Malik Jennings quedó reducido a un número de expediente en un archivo cerrado. Y en el espacio donde debía vivir la justicia, solo quedó una fría ausencia. En lo profundo de las estribaciones de Blue Ridge, donde las señales de celular desaparecen y las líneas eléctricas son escasas, Reggie Tate vivía rodeado de árboles, acero y silencio. Su cabaña se encontraba al final de un sendero de tierra que ni siquiera aparecía en los mapas locales. Sin vecinos, sin buzón, solo bosques y el crujido del viento entre los pinos. Había construido la casa con sus propias manos, tabla por tabla, mucho después de que terminara la guerra. Retirado del mundo, vivía sin alarmas ni relojes. Se levantaba con el sol y dormía cuando el fuego se apagaba. En un taller detrás de su cabaña, moldeaba hierro para herramientas y herraduras, no para la violencia. Sus manos eran grandes, callosas y firmes, moldeadas por una vida de trabajo y contención. Alguna vez, Reggie había sido un arma él mismo. De joven había servido en Vietnam, un francotirador de élite entrenado para esperar días por un solo instante de oportunidad. Regresó de la jungla silencioso y cambiado. El tipo de hombre que cargaba cada disparo en lo profundo de sus huesos, pero nunca habló de ello, nunca lo necesitó. Cuando nació Malik, Reggie volvió al mundo por una razón. Su mejor amigo, el padre de Malik, había fallecido poco después del primer cumpleaños del niño, dejando atrás a una viuda desconsolada y a un hijo que apenas recordaría su nombre. Reggie intervino, no por obligación sino por amor. Se convirtió en el guardián silencioso, siempre cerca, siempre atento. Le enseñó a Malik a tallar madera con un cuchillo y a orientarse mirando las estrellas. Le mostró cómo lijar la madera hasta que quedara suave, cómo moverse por el bosque sin romper una rama y cómo escuchar más de lo que hablaba. Malik lo adoraba, no porque Reggie fuera llamativo o ruidoso, sino porque era constante. No alzaba la voz,
No hacía promesas que no pudiera cumplir. Enseñaba con el ejemplo, formando la confianza del niño con paciencia y lealtad. El teléfono de la cabaña sonaba solo unas pocas veces al año, y Reggie casi siempre lo dejaba sonar. Pero cuando la línea fija sonó aquella mañana, aguda, urgente, contestó. La voz al otro lado no dijo mucho. No era necesario. Malik, muerto, abatido en una carretera a apenas 20 metros, de donde una vez había aprendido a pescar. Reggie permaneció inmóvil mucho tiempo después de que la llamada terminara. Miró por la ventana hacia la línea de la colina, con las manos a los costados y los labios apretados. No lloró. No gritó. No fue al funeral. En cambio, caminó hasta el cobertizo detrás de su cabaña, abrió las puertas oxidadas y se quedó mirando el yunque que no había usado en más de 20 años. El polvo flotaba en los haces de luz fría de la mañana. El aire estaba cargado de recuerdos. Retiró la lona de su fragua. Revisó la chimenea, los fuelles, el depósito de carbón. Todo seguía en su lugar, como si hubiera estado esperando. Entonces encendió el fuego. Cada movimiento que siguió fue deliberado. La recolección de chatarra, la selección de herramientas, el afilado de hojas que no estaban destinadas a cazar ciervos. Comenzó a dibujar en un cuaderno. Formas, longitudes, ángulos. No había etiquetas, no había explicaciones, solo líneas limpias trazadas por una mano firme. Afuera, el bosque permanecía en silencio, ajeno. Dentro, algo antiguo despertaba. No era rabia, no era dolor, era propósito. Reggie no necesitaba decir una palabra. Simplemente comenzó a construir. El cobertizo había sido una vez un santuario de trabajo silencioso, lleno del olor a cedro, limaduras de hierro y grasa de motor de décadas. Ahora se sentía diferente, cargado, como si el aire mismo reconociera que algo había cambiado. Reggie Tate se movía por el espacio con la seguridad tranquila de un hombre que se reencontraba con rituales olvidados. Retiró lonas de los bancos, abrió cerraduras oxidadas, barrió el polvo de cajones pesados que no se abrían desde hacía años. El chirrido de viejas bisagras y el raspado del metal contra la piedra resonaban suavemente bajo las vigas, mezclándose con el zumbido constante de la fragua. Primero limpió las herramientas, afiló limas, reafiló cinceles, probó los pesos en su palma, comprobando el equilibrio, recordando una memoria muscular que nunca se había desvanecido del todo. No hubo movimientos desperdiciados. Cada tarea se encadenaba perfectamente con la siguiente, como si este proceso hubiera estado enterrado dentro de él, latente pero intacto. Sacó cajas de metal descartado, varillas de hierro, bisagras rotas, piezas de motor desechadas. Nada era inútil ahora. Con el ojo de un soldador veía posibilidades en cada pieza. Una viga se convirtió en la base de un asta. Un eje roto encontró nueva vida como punta de lanza. Las virutas de acero de un viejo cultivador fueron reunidas, refinadas y forjadas en cuchillos arrojadizos. Cada día se fundía con el siguiente, marcado solo por el ritmo de la creación. El fuego rugía en el vientre de la fragua, su resplandor pintando las paredes de ámbar parpadeante. Las chispas danzaban como luciérnagas cada vez que el martillo golpeaba el metal. Los brazos de Reggie se movían con propósito, guiando las formas fundidas en armas con la precisión tanto de herrero como de soldado. Sumergía las hojas al rojo vivo en aceite. El ciseo, como un susurro de memoria, quedaba sellado en el acero. Cuando el metal se enfriaba, pasaba a la madera. Desde una pila oculta bajo las tablas del suelo, sacó tablones de nogal y caoba, guardados para algo significativo. Los talló a mano. Empuñaduras, mangos, culatas. Cada pieza moldeada con paciencia y detalle. Sin adornos, solo función y un nombre grabado una y otra vez en la veta. Malik. Grabó el nombre con cuidado, presionando la hoja contra la madera con un peso deliberado, como una firma tallada en la historia. No con furia,
no con rabia, solo con certeza. Cada letra un tributo, cada curva un juramento. Pronto, el interior del cobertizo se transformó. La pared del fondo, antes llena de herramientas de jardinería y cañas de pescar, se convirtió en algo completamente diferente. Ganchos clavados en los listones, anclajes atornillados en las vigas. Sobre ellos, Reggie colgó cada pieza terminada. Herramientas de largo alcance, cuchillas para combate cercano, trampas con gatillos forjados a mano. La distribución no era caótica. Estaba organizada por propósito. Filas de metal pulido brillaban bajo una única bombilla colgante. Cada objeto meticulosamente colocado, espaciado de manera uniforme, armas alineadas como centinelas, esperando órdenes. Sobre ellos, montado como un escudo, estaba el toque final, una placa de madera, del mismo grano que las empuñaduras de las armas, con el nombre de Malik tallado en relieve. No era un santuario, era una declaración. No había furia en la expresión de Reggie mientras se alejaba y estudiaba su trabajo. Solo claridad. No estaba construyendo por venganza. No actuaba por impulso o rabia. Estaba construyendo justicia a su manera. Afuera, la escarcha se profundizaba y el cielo se tornaba de un gris acero pálido. Pero dentro de ese cobertizo, el fuego nunca se apagaba. La fragua siseaba y respiraba, proyectando largas sombras sobre la pared de armas, iluminando el nombre que marcaba cada empuñadura, cada mango, cada hoja. Malik. Reggie Tate salió del bosque como una sombra despegándose de los árboles. No usaba teléfonos ni GPS, no anotaba nada. Todo lo que necesitaba lo almacenaba en la memoria. Afilado, disciplinado y preciso. El mundo había cambiado desde la última vez que se movió con propósito, pero las personas no. Seguían patrones y los patrones, una vez descubiertos, podían romperse. Llegó al vecindario de Brock justo después del amanecer. Estacionó a medio kilómetro en una camioneta prestada y caminó el resto del camino a pie. Vestía como un trabajador de mantenimiento, con jeans gastados y botas sucias, un portapapeles bajo el brazo. Nadie le prestó atención. Nunca lo hacían. Reggie había perfeccionado el arte de la invisibilidad. La casa de Brock estaba en una tranquila calle sin salida, rodeada de setos recortados y luces de porche con sensor de movimiento. Una casa colonial de 2 pisos con revestimiento blanco y contraventanas azules. Tranquila, segura. El tipo de hogar donde nadie mira por encima del hombro. Empezó con pequeñas observaciones. La hija salía a correr todas las mañanas a las 6:45, con los auriculares puestos y la coleta rebotando a sus espaldas. Siempre seguía el mismo sendero arbolado cerca del lago, regresando justo antes del amanecer. Corría sola, sin teléfono, sin gas pimienta, solo con música y memoria muscular. La esposa tenía su propia rutina. Iba a un estudio boutique de pilates 3 veces por semana, siempre a la clase del mediodía. Después, pasaba por la tienda de vinos en Maple Street. Siempre compraba vino tinto, siempre 2 botellas. Por la tarde, se sentaba sola en el patio trasero, con la copa en la mano, los ojos medio cerrados, como si el silencio pudiera ahogar los secretos que habitaban su casa. Reggie la seguía a distancia. Caminaba por los senderos, se sentaba en autos estacionados, se quedaba en callejones, observando desde el reflejo de ventanas polarizadas. Nunca se quedaba demasiado tiempo, nunca miraba de forma demasiado evidente. Cada movimiento estaba calculado, lo suficiente para aprender, nunca lo suficiente para ser visto. Usaba una vieja cámara Polaroid sin rastro digital. Tomaba fotos de la hija estirándose en las marcas del sendero, deteniéndose a recuperar el aliento junto al lago. Fotografió a la esposa saliendo de la tienda de vinos, con las llaves colgando de sus dedos. Cada imagen era catalogada y luego quemada una vez memorizada. No necesitaba pruebas, solo comprensión. Memorizó sus hábitos como un francotirador, marcando coordenadas, puntos de entrada, puntos ciegos, cuellos de botella.
Estudió dónde se sentían más seguras, dónde la rutina las había hecho descuidadas. La verja que nunca cerraba bien, la bombilla rota del porche que nunca reemplazaron, los lugares donde los pasos resonaban más que las voces. No hubo decisiones repentinas ni impulsos. Cada paso formaba parte de algo mayor, una estructura como las armas que forjaba, nada dejado al azar, ningún detalle era pequeño. Anotó cómo la esposa nunca cerraba la ventana del baño, cómo la hija nunca veía al mismo corredor 2 veces, cómo el oficial Brock solía estar ausente por los turnos nocturnos. Su presencia se reducía a un coche patrulla estacionado en la entrada al amanecer. Reggie se mantuvo paciente. Esperó bajo la lluvia, con viento, soportando la monotonía gris de la vida suburbana. No sentía odio. No sentía simpatía. Sentía distancia. La misma frialdad que había aprendido en tierra extranjera. Observando a través de una mira, esperando el momento en que el silencio exigiera acción. Cada hábito al que los Brock se aferraban se convirtió en una pista que señalaba su vulnerabilidad. Cada repetición, una señal de lo predecibles que se habían vuelto. Y en esas rutinas ciegas, Reggie encontró las oportunidades que necesitaba, no para amenazar, no para advertir, sino para terminar lo que el sistema nunca comenzaría. Todo comenzó como cualquier otra mañana en el sendero. La niebla se aferraba al suelo, arremolinándose sobre las hojas cubiertas de escarcha. El bosque cerca del lago Fernwood estaba inmóvil, el aire quebradizo, roto solo por el ritmo constante de las zapatillas contra la tierra compactada. La hija del oficial Brock, de 18 años, atlética y segura, se movía con soltura por el camino familiar. Había corrido ese circuito cientos de veces. Mismo tramo, misma música, misma sensación de comodidad en su espacio inalterado. Esa mañana, nunca regresó. Cuando no volvió para las 7:30, comenzaron las llamadas. A las 8, su madre caminaba nerviosa por la sala. A las 9 la policía ya peinaba los senderos. Helicópteros, perros de búsqueda, grupos de voluntarios, todos revisaban la maleza densa con creciente urgencia. Encontraron su teléfono cerca de un tronco caído. La pantalla rota, la batería agotada. No había señales de lucha, solo una huella que se desviaba del camino hacia lo profundo del bosque. La noticia de su desaparición se esparció rápidamente. Las furgonetas de los medios llenaron la entrada al parque. Los reporteros entrevistaron a amigos llorosos, compañeros de clase y al entrenador del equipo de atletismo de la escuela. Brock permaneció fuera de la vista, encerrado en el silencio institucional y su derrumbe privado. El departamento emitió comunicados oficiales. Lo que comenzó como "no se sospecha de crimen", cambió a "todas las posibilidades están bajo investigación". 3 días después, un grupo de voluntarios descubrió su cuerpo a menos de 1 kilómetro del sendero principal, escondido tras una densa maraña de espinas donde pocos excursionistas se aventuraban. La escena los dejó paralizados. Había sido atravesada en el pecho con una lanza forjada a mano, el tosco eje de metal incrustado con fuerza en un tronco de cedro. Sus brazos colgaban inertes, su cuerpo suspendido en una quietud antinatural. La sangre se había secado tiempo atrás en la corteza, tiñendo la madera de un rojo óxido oscuro. Sobre su cabeza, clavada en el árbol, colgaba una placa simple, hecha a mano, cortada en grueso nogal y tallada con precisión deliberada. Llevaba solo 3 palabras. Yo no me lancé. El mensaje golpeó como un martillazo. Cualquiera que hubiera seguido el caso, que hubiera visto la grabación de la cámara corporal, que hubiera escuchado la versión de Brock, entendió su significado de inmediato. La frase se burlaba de la justificación. Borraba la mentira. Colocaba las propias palabras del oficial bajo el peso de la muerte de su hija. La policía acordonó la zona en minutos. Los equipos forenses llegaron con cautela, pálidos mientras procesaban la brutalidad y el simbolismo de lo que veían. No había huellas dactilares, ni ADN, ni rastros de botas que indicaran entrada o salida.
Quienquiera que lo hubiera hecho sabía moverse sin ser visto y sin dejar rastro. La lanza no coincidía con nada en los registros policiales. Hierro crudo, irregular, forjada a mano. La artesanía era íntima, personal. No era solo un arma, era un mensaje escrito en acero. Los medios se volvieron salvajes. Las cadenas repetían tomas aéreas de la escena junto a fotos de Malik Jennings sonriendo con su sudadera de Howard y la hija de Brock clavada en un árbol. El contraste era escalofriante. La narrativa cambió de error policial a venganza. El departamento publicó un comunicado solicitando respeto por la familia en duelo, pero ningún control de discurso pudo contener la reacción pública. En Internet, los susurros se convirtieron en declaraciones. La gente empezó a preguntar lo que antes no se atrevía. ¿Qué pasa cuando el sistema de justicia se niega a castigar a los suyos? ¿Qué pasa cuando alguien más interviene? Dentro de la casa de los Brock, las ventanas estaban cubiertas, las luces permanecían apagadas, nadie abría la puerta. El oficial, que antes caminaba con autoridad, ahora apenas se mantenía en pie. Su familia, antes intocable, había sido arrastrada a las sombras que él mismo había ayudado a crear. Y el bosque, tan indiferente como siempre, volvió a quedarse en silencio. La casa permanecía anormalmente quieta, una cáscara de lo que alguna vez había sido. La entrada seguía vacía, el porche intacto. Las patrullas policiales habían ido y venido. Pero nadie se había quedado mucho tiempo. La tragedia de la muerte de la hija había convertido la residencia de los Brock en algo sagrado y maldito a la vez. La mayoría de los vecinos ahora mantenían distancia, hablaban en voz baja y evitaban el contacto visual cada vez que se mencionaba a la familia. Dentro, la esposa de Brock se movía como un fantasma. El dolor la había vaciado. Los días. Y pasaban en silencio. Su rutina reducida ahora a la mera supervivencia. Pasaba la mayor parte del tiempo detrás de persianas cerradas, envuelta en gruesas batas, buscando consuelo en el vino y la quietud. Esa tarde, se sirvió una copa de vino tinto de la segunda botella que había abierto ese día. La casa estaba en silencio, salvo por el leve zumbido del calentador y el suave burbujeo del agua, llenando la bañera en el piso de arriba. El vapor subía por la escalera, suavizando los bordes de todo lo que tocaba. El baño era su único santuario, el lugar donde podía fingir, aunque solo fuera por un momento, que el mundo exterior no existía. Se desvistió lentamente, dejando caer la bata al suelo, y se deslizó en la bañera con un suspiro que cargaba meses de agotamiento. El agua tibia abrazó su piel. Las velas parpadeaban sobre el borde del tocador, sus ojos cerrados. Por un tiempo, no hubo nada más que calor, la copa en la mano y el suave movimiento del agua bajo la superficie. No se dio cuenta de que la caja de fusibles en el exterior había sido manipulada. No sonaron alarmas. No se disparó ningún interruptor. Había requerido conocimiento preciso y las herramientas adecuadas para anular los sistemas de seguridad. Una tarea realizada horas antes por manos que habían hecho cosas mucho más complicadas en condiciones mucho peores. Dentro, las luces parpadearon una vez, luego otra. Un leve zumbido se filtró en el silencio. Entonces, ¡chasquido! Las luces del baño se intensificaron, se atenuaron y luego estallaron en un blanco cegador. Un violento silbido surgió cuando el agua a su alrededor se iluminó como un cable alimentado directamente desde el corazón de una tormenta. El grito nunca llegó. Su cuerpo se tensó de inmediato. Sus brazos convulsionaron. Sus ojos se abrieron de par en par. Su boca quedó congelada en medio de una respiración. La copa de vino se deslizó bajo la superficie, burbujas subiendo a su alrededor. El agua hervía en ráfagas, tiñéndose de rojo en los bordes donde el metal oculto en la base de la bañera había hecho contacto. En segundos, todo había terminado. El silencio regresó. El vapor espesó la habitación, cubriendo el espejo hasta empañarlo por completo.
Entonces, como si dedos invisibles lo hubieran invocado, un mensaje comenzó a revelarse lentamente en la condensación. Aún sin pruebas. Las letras estaban trazadas con aliento y calor, claras e inconfundibles. La frase quedó suspendida en el aire como un veredicto final, no susurrada, no gritada, sino declarada. Pasaron horas antes de que alguien la encontrara. Brock llegó a casa poco después de la medianoche, llamado de regreso desde una reunión de emergencia con el equipo de crisis del departamento. Abrió la puerta de una casa demasiado silenciosa. Subió las escaleras hasta un baño iluminado por velas, con el olor a metal quemado aún flotando débilmente en el aire. Lo que encontró destruyó lo poco que quedaba de él. Los equipos de emergencia no pudieron explicar cómo ocurrió. Tal vez un accidente. Dijeron, un fallo eléctrico, una trágica coincidencia. Pero quienes vieron el mensaje en el espejo, el que no se desvaneció incluso después de que el vapor se disipó, sabían que era algo más. El informe oficial no mencionó las palabras, pero Brock las vio, y nunca pudo dejar de verlas. El hombre que alguna vez caminó con una placa en el pecho y autoridad en la voz, ahora era casi irreconocible. El oficial Stephen Brock, antes presentado como un modelo de cumplimiento de la ley, se desmoronó lentamente ante los ojos de todos. El cambio no fue dramático al principio. Fue silencioso, gradual, pero irreversible. Dejó de dormir. Sus manos temblaban constantemente, incluso cuando las apretaba en puños. Su piel se volvió pálida y enfermiza. Sus ojos se hundieron en cuencas profundas. La pérdida de su hija lo había quebrado. La muerte de su esposa destrozó los últimos restos de su estructura. La base sobre la que había construido su vida, familia, poder, impunidad, se había derrumbado sin previo aviso, y él quedó de pie entre los escombros. Brock dejó de presentarse al trabajo. El departamento ordenó una visita de control después de que faltara a una semana de reuniones y se negara a responder el teléfono. Lo encontraron en casa, sentado en el suelo de la sala, rodeado de fotografías, su esposa sonriendo en la cocina, su hija con su toga de graduación. Las paredes estaban desnudas, los muebles volcados, todos los espejos destrozados. No había salido de la casa en días, no había comido. Lo único que había hecho era cerrar bien las cortinas y desconectar todos los relojes. Los oficiales que lo encontraron dijeron que al principio no respondió. Solo miraba al frente, murmurando cosas que no pudieron entender. Cuando dijeron su nombre, levantó la vista y preguntó si el hombre de las botas seguía en el bosque. El departamento ordenó una evaluación médica interna. El resultado fue inmediato. No apto para el servicio, lo trasladaron bajo supervisión a una instalación segura para recibir atención psiquiátrica. El diagnóstico no fue claro. Parte trauma, parte paranoia, todo arraigado en un miedo profundo e incesante de que alguien seguía ahí afuera, observando, esperando. Brock fue puesto bajo vigilancia por riesgo de suicidio, después de intentar abrirse las muñecas con un fragmento de un portarretratos. En el hospital, no hablaba con nadie, excepto en frases incompletas. Oraciones a medias sobre sombras fuera de la ventana, pasos sobre grava. Y el sonido de una respiración que nadie más podía oír. La prensa obtuvo la historia en cuestión de días. No lo llamaron venganza. No usaron palabras como justicia. Los titulares lo etiquetaron de otra forma. Terrorismo selectivo en los suburbios. La narrativa cambió de tragedia individual a miedo nacional. Los presentadores de noticias hablaban de lobos solitarios, fantasmas exmilitares y violencia policial en escalada. Entrevistas con autoridades advertían de una campaña calculada destinada a desestabilizar la confianza pública. Nada de eso ayudó. Se reforzó la seguridad en toda la ciudad. Los oficiales patrullaban los vecindarios en parejas. Se desplegaron drones de vigilancia en las áreas boscosas cerca de la residencia de los Brock. Se formó una unidad especial compuesta por agentes federales,
detectives locales y asesores militares, con la tarea de localizar al presunto atacante. Operaban bajo la suposición de que todavía estaba cerca, todavía planeando. Pero Reggie Tate nunca fue visto. No hubo huellas, ni avistamientos, ni rastros digitales. La pista se mantuvo tan fría como el aire de montaña donde una vez vivió y se desvaneció. Ya no dejaba mensajes. No los necesitaba. Todo lo que había planeado ya había sido ejecutado con precisión quirúrgica, y el silencio que siguió no era ausencia. Era cierre. Brock, ahora despojado de título y dignidad, se convirtió en un símbolo, no de servicio, sino de lo que sucede cuando se niega la rendición de cuentas y la justicia es forzada al exilio. Su nombre desapareció de las listas del departamento. Sus fotos fueron retiradas de las paredes de la comisaría. Pero la historia, su historia, seguía susurrándose. No sobre lo que él hizo, sino sobre quién vino por él después. Las secuelas no se calmaron, se fragmentaron. En los días posteriores al colapso del oficial Brock y al silencioso fin de su linaje familiar, el país se enfrentó a algo que no estaba preparado para nombrar. No hubo veredicto judicial, ni confesión, ni declaración oficial de ninguna agencia. Pero todos entendían lo que había pasado. Los cuerpos, los símbolos, los mensajes escritos en vapor y tallados en madera. Era inconfundible. Un hombre había ocupado el vacío donde la justicia había fallado y lo llenó con fuego, y la nación no se puso de acuerdo sobre qué pensar de él. En algunos sectores lo llamaron terrorista doméstico. Los políticos usaron la palabra radical sin dudarlo. Las cadenas de noticias mostraron gráficos borrosos de armas improvisadas junto a figuras encapuchadas. Proliferaron artículos de opinión advirtiendo que si la justicia vigilante se volvía aceptable, ningún sistema sobreviviría a ese desmoronamiento. Editoriales cuestionaron cómo un veterano podía volverse contra el país al que una vez sirvió. Los sindicatos policiales emitieron comunicados sobre la escalada de la guerra contra las familias de policías. La tragedia de Malik quedó repentinamente eclipsada por el miedo al hombre que se negó a dejar que fuera enterrada. Pero en otros espacios, especialmente en aquellos que la corriente principal nunca escuchó de verdad, Reggie Tate se convirtió en algo más. Su nombre rara vez se decía en voz alta. Sin embargo, todos lo conocían. Murales anónimos comenzaron a aparecer de la noche a la mañana. Un par de botas plantadas en la nieve, un árbol con hojas rojas como la sangre, un martillo de herrero suspendido en medio del golpe. La frase, "La justicia ahora usa botas", fue pintada en muros de ladrillo, puentes y contenedores de basura de comisarías desde Baltimore hasta Los Ángeles. Cada palabra trazada con líneas firmes, sin disculpas. En las redes sociales, la historia echó raíces de otra manera. Hilos detallaban cada dato conocido, el pasado de Reggie, su vínculo con Malik, la cronología de las muertes, la precisión quirúrgica detrás de cada acto. Pero bajo el análisis había algo más visceral, una sensación de reconocimiento. Para muchos, no era solo una historia de venganza. Era un espejo sostenido frente a un sistema que hacía mucho tiempo había dejado de proteger a quienes más lo necesitaban. Black Twitter le dio un nombre: la mano de Malik. El apodo se difundió rápidamente, impulsado por hashtags, episodios de podcasts y cánticos en protestas. No se trataba de glorificar la muerte. Se trataba de reconocer un ajuste de cuentas. Reggie se había movido en silencio. Había entregado una respuesta que ningún tribunal ofrecería y desapareció sin pedir aplausos. Esa ausencia lo hizo más fuerte que cualquier discurso. Los debates estallaron en barberías, campus universitarios, sótanos de iglesias y grupos de chat. ¿Estuvo bien? ¿Fue peligroso? ¿Fue necesario? Algunos argumentaban que la violencia solo traería más violencia. Otros señalaban los innumerables nombres que nunca vieron un juicio, nunca obtuvieron justicia, nunca siquiera salieron en las noticias.
Preguntaban, ¿cuántos Maliks habían existido ya? Nadie pudo ponerse de acuerdo sobre lo que era Reggie, pero nadie pudo ignorarlo. Los legisladores propusieron leyes para aumentar las penas contra la violencia vigilante. Las radios hablaban de imitadores, pero en silencio. Un cambio comenzaba a sentarse en el aire cultural. No admiración, no condena, solo una tensión profunda y no resuelta entre lo que la ley permite y lo que el corazón exige cuando todas las puertas legales se cierran. En ese espacio, Reggie existía, ya no como un hombre, sino como una idea. Se había convertido en el fantasma de una promesa rota. Y si lo veían como un monstruo o como un mártir, dependía completamente de dónde estabas parado cuando Malik Jennings se desangró en una carretera nevada, con las manos en alto, pidiendo nada más que se le permitiera vivir. La cacería comenzó en silencio, pero con una urgencia inconfundible. Después de la segunda muerte confirmada, las autoridades federales se involucraron en el caso bajo la apariencia de prevención del terrorismo doméstico. La Unidad de Análisis Conductual del FBI, especialistas en delitos cibernéticos y consultores militares se unieron a los detectives locales para armar un perfil. No fue difícil ver el patrón. Las muertes fueron metódicas, precisas y profundamente personales. No había huellas dactilares, ni cabellos sueltos, ni rastros digitales. Quien había hecho esto estaba entrenado, disciplinado más allá de lo que se ve en la venganza de calle. Comenzaron investigando a los conocidos de la familia Jennings, viejos registros telefónicos, visitantes del funeral, transacciones financieras, pero el nombre de Reggie Tate apareció solo brevemente, mencionado una vez en el pie de foto de una vieja fotografía familiar de la infancia de Malik, y luego desapareció. Revisaron bases de datos militares, esperando encontrar un rastro, historial de servicio, registros de combate, medallas, evaluaciones psicológicas, pero no encontraron nada. No había expediente activo, ni papeles de baja. Era como si nunca hubiera servido, o como si alguien hubiera borrado todo rastro de que alguna vez lo hizo. Los intentos por rastrear propiedades cerca de las estribaciones de Blue Ridge terminaron en callejones sin salida. La cabaña registrada bajo un nombre ficticio no tenía servicios, ni huella en papel. Cuando los agentes visitaron el lugar, encontraron una fragua fría, un cobertizo vacío y ni un solo objeto personal. No había fotos, ni notas, ni ADN. Cada pista se derrumbaba ante la misma verdad. Reggie Tate no solo había desaparecido, lo había planeado. Años antes de que Malik fuera asesinado, ya había comenzado a borrar sus rastros de todo sistema que algún día pudiera buscarlo. Y ahora los sistemas lo buscaban. Pero él ya se había ido. La vigilia se realizó al atardecer bajo un cielo teñido de naranja y violeta. Cientos se reunieron en silencio, sosteniendo velas con manos temblorosas protegidas contra el frío. Algunos llevaban pines con el rostro de Malik. Otros sostenían carteles exigiendo la justicia que siempre se les negó. Pero el mensaje más fuerte llegó con el silencio que se instaló cuando su madre dio un paso al frente. Se quedó sola, enmarcada por el resplandor suave de 1000 pequeñas llamas, envuelta en el mismo abrigo que llevaba la noche en que su hijo murió. La multitud se inclinó hacia ella, no para escuchar protesta, no para escuchar rabia, sino para oír a una madre que había cargado con el peso del dolor y de las consecuencias. Habló con una claridad serena. Sus palabras fueron pocas, pero cortaron la noche como viento contra el vidrio. Dijo que no había pedido venganza. Dijo que su hijo nunca habría querido derramamiento de sangre. Pero luego se detuvo, con los ojos brillantes, y admitió que entendía que algo se había roto cuando la justicia nunca llegó. Y que cuando los sistemas fallan durante demasiado tiempo, la gente deja de esperar. A la mañana siguiente, regresó sola al bosque, sin cámaras ni reporteros. Caminó por el mismo sendero donde la hija de Brock había desaparecido. Las hojas ya estaban ralas. El árbol seguía allí. Se arrodilló a sus pies y dejó un ramo de lirios blancos envueltos en papel de periódico.
sin palabras, sin mensaje, solo un gesto esculpido desde la tristeza. Los noticieros capturaron el momento desde lejos. Un encuadre ampliado que se transmitió en cadenas nacionales. La imagen se esparció como fuego. Inquietante, solemne, inolvidable. Una madre de luto por su hijo, colocando flores en la tumba de la hija del hombre que se lo arrebató. No era perdón, no era aprobación. Era dolor de encontrándose con dolor en terreno neutral. Llegó un martes por la mañana, entregado junto con el resto del correo gubernamental. Un paquete marrón sencillo, sin marcas, sin remitente, solo una etiqueta mecanografiada dirigida a la fiscal del distrito por su nombre. El sobre no era voluminoso, pero cargaba peso desde el momento en que fue abierto. No había un manifiesto, ni amenazas, ni demandas. Había 3 objetos. Primero, un pendrive plateado, sin marca, con una sola palabra grabada en un costado. Reproducir. Segundo, un conjunto de planos dibujados a mano, cada uno meticulosamente trazado a lápiz sobre papel grueso. No estaban impresos ni descargados de un manual en línea. Habían sido hechos a mano, con la precisión de alguien con experiencia. Los dibujos detallaban la construcción exacta de las armas utilizadas en los asesinatos, la lanza forjada, el dispositivo de la bañera, los gatillos especializados, cada componente etiquetado con notas en letra pequeña y ordenada. Todo estaba contabilizado, sin omitir ningún detalle. Y al final, doblada una vez y oculta tras los planos, había una sola hoja de cuaderno, con los bordes rasgados, escrita en tinta negra con la letra firme de alguien completamente en control. Decía, querían pruebas insuficientes. No dejé ninguna. La oficina de la fiscal entró en pánico controlado. El personal fue evacuado de la sala. Se llamó al equipo interno de seguridad del edificio. Los protocolos se activaron. Aún así, la fiscal insistió en revisar personalmente el contenido. Cerró las persianas, aseguró la puerta e insertó el pendrive en su portátil encriptado. Lo que se reprodujo no fue un montaje caótico. Estaba estructurado. Una serie editada de clips con marcas de tiempo, cada uno tomado desde puntos discretos y fijos. El primer video mostraba a la hija de Brock corriendo por el sendero, seguido por un breve movimiento y sus momentos finales capturados desde la distancia. El segundo, más lento y extrañamente silencioso, seguía el último baño de la esposa, mostrando el momento exacto en que la corriente se activó. Las luces estallaron y el vapor subió justo cuando el espejo reveló su mensaje final. No había narración, ni música dramática, solo imágenes crudas y directas. Las marcas de tiempo coincidían exactamente con las horas de muerte conocidas de cada víctima. Los ángulos probaban vigilancia, planificación e intención. Toda la secuencia había sido recopilada y ensamblada con un propósito: eliminar cualquier duda. Para los investigadores, era como si alguien hubiera entregado un expediente de pruebas preparado con más cuidado y claridad que todo lo que el propio Estado había presentado en el caso de Malik. No había errores, ni archivos dañados, ni cuadros faltantes. Los disparos fueron precisos, la cronología exacta y la información irrefutable. La fiscal del distrito permaneció inmóvil en su escritorio, las manos fuertemente entrelazadas, el leve zumbido del ventilador de la laptop como único sonido en la sala. No era culpa lo que sentía, era algo más profundo. Exposición, no solo a lo que se había hecho, sino al vacío que su oficina había permitido que creciera. Un recordatorio de lo que llena ese vacío cuando la justicia se niega a actuar. El sobre y su contenido fueron enviados a las autoridades federales en menos de una hora. Pero el daño ya estaba hecho. Ya se habían hecho copias. La narrativa ya había cambiado. La nota, simple y sin pretensiones, ahora llevaba un peso mucho mayor que cualquier veredicto judicial. Querían pruebas insuficientes. No dejé ninguna. No era una firma. Era un ajuste de cuentas.
El uniforme fue doblado en silencio y dejado sobre la mesa, sin ceremonia, sin despedida. Solo papeles firmados con una mano temblorosa y un nombre que ya no pesaba. El oficial Steven Brock se retiró, no con honores, sino con silencio. Su salida de la fuerza quedó enterrada entre anuncios rutinarios y vagas referencias a circunstancias personales. Ningún oficial volvió a pronunciar su nombre en los pasillos. Su placa fue archivada, nunca enmarcada. Después de la muerte de su hija y su esposa, Brock se desmoronó lentamente. Lo que comenzó como paranoia se convirtió en obsesión. Se negó a dormir sin todas las luces encendidas, mantuvo las cortinas cerradas e instaló 3 cerraduras en cada puerta. La sala de estar se convirtió en un santuario de recuerdos rotos. Fotos familiares de cenas y graduaciones llenaban cada superficie. Las zapatillas de su hija junto a la chimenea, la copa de vino de su esposa sin lavar en el fregadero. Vagaba por la casa sin rumbo, susurrando a personas que no estaban allí. Los vecinos reportaron haberlo visto en el patio después de la medianoche, caminando en círculos, murmurando. En el supermercado, se estremecía cuando extraños pasaban demasiado cerca. Sus manos nunca dejaron de temblar. En los semáforos, se negaba a mirar a la izquierda o a la derecha. Cada reflejo en cada ventana se convirtió en una amenaza. Cada paso detrás de él lo hacía sobresaltarse. El hombre que alguna vez gritaba órdenes, sin dudar, ahora hablaba solo en fragmentos. Casi siempre para sí mismo. El colapso final llegó en silencio. Lo encontraron acurrucado en una esquina del pasillo, aferrado a una foto arrugada de su hija en una mano y una moneda policial oxidada en la otra. No había comido en días. Su cabello estaba desordenado, sus ojos hundidos y enrojecidos. Las paredes de su casa estaban cubiertas de artículos impresos sobre los asesinatos, algunos rodeados en rojo, otros rasgados por la mitad. Había intentado trazar un patrón, como si entenderlo pudiera ofrecerle alivio. Pero no había patrón, solo la meticulosa eliminación de todo lo que alguna vez le importó. Fue ingresado en una institución psiquiátrica de largo plazo bajo custodia involuntaria. El diagnóstico fue amplio. Trauma severo, síntomas disociativos, paranoia crónica. Dentro permanecía mayormente en silencio. Cuando hablaba, lo hacía con sombras, con recuerdos, con figuras que nadie más podía ver. A veces miraba su reflejo durante horas, moviendo los labios sin emitir sonido. Otras veces se sentaba en silencio, la cabeza baja, aferrado a una foto hasta que sus nudillos se volvían blancos. Los médicos notaron que repetía la misma frase en voz baja, una y otra vez. Él nunca me tocó. Una y otra vez. Como un mantra. Y era cierto. Reggie Tate nunca puso una mano sobre Brock. Pero le había quitado todo lo que daba sentido a su vida. Su hija, su esposa, su identidad, su estabilidad. Pieza por pieza. Sin alzar la voz, Reggie había desmontado los cimientos de un hombre que una vez se creyó intocable. Y al hacerlo, dejó a Brock atrapado en el único lugar del que no podía escapar. Su propia mente. El departamento siguió adelante. Nuevos casos se acumularon. Los oficiales fueron reasignados. La historia oficial se desvaneció de los titulares, pero dentro de las paredes de aquella institución, detrás de vidrios reforzados y rutinas susurradas, las secuelas permanecieron. No en forma de cicatrices o moretones, sino en el horror silencioso de un hombre que una vez creyó que el poder lo protegía y aprendió demasiado tarde que el verdadero ajuste de cuentas no siempre llega con sirenas. A veces camina en silencio. En los meses posteriores a que el último obituario desapareciera de las noticias, Reggie Tate dejó de ser un hombre y se convirtió en un mito. Su nombre no apareció en informes. Ninguna agencia confirmó su participación. No se encontraron huellas dactilares. No se nombró a ningún sospechoso. Pero en todas partes donde la gente se reunía, en bares discretos, en foros de internet, alrededor de mesas de cocina, su historia seguía creciendo.
Algunos decían que estaba escondido en lo profundo de las montañas Apalaches, oculto entre crestas olvidadas y espesos pinos, sobreviviendo de la tierra como siempre lo había hecho. Afirmaban que se movía a la luz de la luna, que no usaba fuego y que conocía la zona mejor que cualquier guardabosques. Los lugareños cerca de esos bosques susurraban sobre sonidos extraños en la noche, de martillazos lejanos que resonaban entre los árboles, como si el metal aún golpeara un yunque bajo un dosel de estrellas. Otros creían que había cruzado fronteras, que había huido a lugares donde no se hacían preguntas y los nombres podían cambiarse por silencio. Se reportaron avistamientos, no confirmados ni verificables, de un hombre alto, con una leve cojera y ojos afilados, visto en aldeas remotas de América Central. Algunos juraron haberlo visto en un barco pesquero cerca de la costa de Sagal. Siempre solo, siempre tranquilo, siempre alejándose justo antes de que comenzaran las preguntas. Luego estaban las historias más cercanas. En Baltimore surgió una nueva leyenda urbana sobre una figura sombría que caminaba por el sendero donde Malik Jennings fue abatido. Algunos decían que aparecía justo antes del amanecer, de pie, inmóvil, entre la niebla. Otros aseguraban que no dejaba huellas, solo marcas en la tierra, como si alguien hubiera estado allí, y luego se hubiera desvanecido. Un guardabosques encontró una sola huella una mañana cerca del lugar, perfectamente centrada, intacta por el viento o la lluvia. Nadie más había entrado al sendero esa noche. Comenzaron a llamarlo la mano silenciosa o el fantasma de las botas. Los adolescentes se desafiaban entre sí a caminar por el sendero después del anochecer. Artistas comunitarios pintaron murales de un hombre sin rostro, con un martillo en una mano y un árbol detrás de él goteando hojas rojas. Ninguna obra estaba firmada. Cada una se sentía como un tributo. Reggie Tate se convirtió en un símbolo de un dolor que se negaba a morir en silencio, de un sistema de justicia que empujó a un hombre demasiado lejos. Para algunos, fue una advertencia, prueba de que la venganza solo engendra más dolor. Para otros, fue la consecuencia que el sistema nunca previó. El nombre de Malik siempre se mencionaba junto al suyo. Sus historias se fusionaron. Uno fue la chispa, el otro, la llama. Las autoridades nunca confirmaron un avistamiento. Publicaron retratos robot con envejecimiento, ofrecieron líneas de denuncia anónimas. Incluso circularon algunas imágenes borrosas extraídas de antiguos registros militares. Nada prosperó. Ningún caso duró más de unos días. Para cuando los investigadores seguían una pista, ya estaba fría. Su cabaña, cuando fue revisitada, estaba vacía, reducida a las vigas de los cimientos. Cada herramienta, cada rastro de identidad, desaparecidos. En ausencia de hechos, la imaginación llenó los vacíos. Algunos creían que había muerto en la naturaleza, enterrado bajo la nieve, satisfecho con el silencio que dejó atrás. Otros estaban convencidos de que seguía vivo, no como un fugitivo, sino como una presencia vigilante, siempre rondando los márgenes de un mundo que había olvidado a Malik. Pero sin importar la versión, el final siempre fue el mismo. Nunca lo encontraron. Y quizás ese era el punto. Mucho después de que las cámaras dejaran de destellar y los titulares se enfocaran en otros temas, la historia de Malik Jennings permaneció grabada en el tejido de una nación fracturada. No solo como otra estadística, no solo como otro chico negro enterrado demasiado pronto, sino como un hombre que encendió algo imposible de deshacer. En las semanas posteriores a su muerte, las voces oficiales intentaron controlar la narrativa. Expertos en televisión hablaron de protocolos, de cumplimiento, de percepción bajo presión. Algunos insistieron en que Malik pudo haberse movido demasiado rápido, como si la duda pudiera medirse en fracciones de un latido. Repitieron la grabación de la cámara corporal, no para aclarar la verdad, sino para justificarla. Lo llamaron una tragedia. Lo llamaron desafortunado. Pero nunca lo llamaron por lo que realmente fue. Y cuando llegó la decisión, cuando las personas encargadas de hacer cumplir la responsabilidad, en cambio, citaron pruebas insuficientes,
El silencio que siguió fue más estruendoso que cualquier veredicto. Pero el sistema de justicia no falló. Funcionó exactamente como estaba diseñado para personas como Malik. Se estancó, se retrasó, se enterró. Esperó lo suficiente para que la historia se desvaneciera. Lo que nadie esperaba era que alguien más no lo hiciera. La justicia, para muchos, es algo por lo que se debe peticionar. Registrar, tramitar y esperar en tribunales llenos de burocracia. Pero hay otra versión, más antigua, más áspera, más silenciosa, forjada no en mármol, sino en fuego y sudor. Esa versión no tiene estrado, ni jurado, solo determinación. Reggie Tate no fue un héroe, ni simplemente un asesino. Fue la personificación de lo que germina cuando el dolor se convierte en arma gracias a la habilidad y al silencio. Un hombre que había visto el costo de la guerra, y que luego regresó a casa para ver cómo un niño al que ayudó a criar caía víctima de la misma violencia, solo que con otro uniforme. No escribió declaraciones. No marchó. No rogó al mundo que lo notara. Simplemente se movió. Y tras su paso, la nación no quedó con respuestas, sino con preguntas de las que no pudo desprenderse. ¿Cuántos otros habían confiado en el sistema y fueron traicionados? ¿Cuántas madres se habían parado junto a ataúdes mientras los responsables llenaban formularios y regresaban a sus trabajos? ¿Cuántas veces más se le pediría a la gente que esperara por una justicia que nunca llegaría? Algunos llamaron a lo que ocurrió venganza. Otros lo llamaron justicia retrasada y finalmente entregada. Pero la verdad está en algún punto intermedio. El rostro de Malik permanece ahora en los murales, con los ojos abiertos, sonriendo, intacto por la historia que lo siguió. Su nombre se susurra no con lástima, sino con poder, porque su muerte no desapareció. No se fue en silencio. Se convirtió en un ajuste de cuentas. Y Reggie se convirtió en un mito para algunos, en una pesadilla para otros, en una presencia que persiste no por lo que hizo, sino por la razón por la que lo hizo. No por odio, no por rabia, sino por una promesa. Un voto hecho en silencio y cumplido con precisión. No vino cuando el sistema se rompió. Vino cuando eligió no funcionar en absoluto. Y en los espacios donde la responsabilidad desaparece, en las grietas donde la justicia se escapa, hombres como Reggie Tate se levantan, no para pedir cambios, sino para imponer lo que debió haberse entregado mucho tiempo atrás. No con misericordia, sino con memoria. La historia no termina con la desaparición de Reggie. Permanece en las conversaciones que la gente ahora tiene sobre justicia, responsabilidad y los límites de la paciencia. Los legisladores mencionan su nombre en reuniones a puerta cerrada. Los padres hablan de Malik en las salas de estar cuando enseñan a sus hijos cómo sobrevivir a encuentros que nunca deberían temer. Artistas, poetas y extraños en las aceras aún llevan fragmentos de la historia, no como inspiración, sino como recordatorio de lo que ocurre cuando la promesa de justicia se rompe demasiadas veces. Y en algún lugar, quizás en las montañas, quizás justo fuera del alcance, un hombre camina solo, invisible, inaudible, sin dejar más rastro que el que quedó grabado en la memoria. Gracias por ver. Suscríbete para más historias como esta y compártela con alguien que necesita escucharla.